Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma Educarte Fiscal. El día de hoy, como todos los días, me complace presentar a mis compañeros. Ana, Luis, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? Hola Alex, buenos días Luis, muchas gracias, un gusto de estar aquí nuevamente. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Nuevamente con mucho gusto dándoles la bienvenida y muy contento de estar con ustedes. Gracias Alex por la presentación. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, el día de hoy es inevitable no tomar temas que ciertamente se encuentran de moda. Tenemos en puerta la presentación de la Declaración Anual de las Personas Morales. Y si bien hay un sinnúmero de cambios que la autoridad ha implementado en este nuevo aplicativo referente a las personas morales, que es invariable no tocar este tipo de temas. Sé que hay un sinnúmero de dudas y de cursos, Alex, también. De cursos también. Cursos de actualización. Entonces es importante estar atentos, ¿no? Así de bote pronto, muchachos, ¿qué opinión les merece en cuanto a los cambios? ¿Son muchos cambios? ¿Son pocos? ¿Qué debemos esperar de este nuevo aplicativo? Pues digo, de manera personal sí he visto bastantes cambios. El SAT está tratando de hacer una evaluación, un amarre, un ajuste en la forma en la que nos quieren fiscalizar, y lo hemos platicado también en otros programas. Como comentamos, hay muchos cursos, pero la finalidad de este es abordar puntos finos donde normalmente cuando ya estás en la práctica se te pueden pasar cosas. Digo, ahora el día de hoy lo que tenemos que hacer con las declaraciones anuales es algo sin precedente. Nos están pidiendo, como ustedes ya saben amigos, seguramente ya están enterados, 4 estados de situación financiera, los 4 estados básicos. Antes solo emitíamos 2, pero ahora ya nos piden un comparativo del 21, comparativo del 22 de los que ya teníamos, y tenemos que llenar 2 nuevos estados de resultado, 2 nuevos estados básicos. Entonces, eso es lo que estaremos tratando el día de hoy, y precisamente por eso es que nos sentamos aquí para platicar con ustedes sobre el tema. Sí, no cabe duda que la autoridad ahorita está urgida de demostrar, o que le demostremos la razón de negocios, la materialidad de las operaciones que estamos realizando, y está muy necesitada de la información, y que amarre toda la información que tenemos en nuestra contabilidad con la información que estamos declarando. Espero que realmente funcione, porque nos están dando demasiado trabajo, y lo peor de todo es que el aplicativo todavía no está al 100 y no está funcionando correctamente. Entonces, esperemos que no nos dé tantos problemas. Sí, efectivamente concuerdo con ustedes. Una cosa es la parte teórica, la parte normativa que nos establece la ley, y la parte técnica es algo que nadie nos indica, que el aplicativo está fallando, que no te guarda la información, que no hay campos adecuados para llenar el tipo de información. Pero bueno, si a ustedes les parece bien, vamos a empezar. Es un tema muy extenso, vamos a tocar temas que consideramos importantes. En el aspecto fiscal estaríamos hablando en principio de los ingresos. ¿Qué se considera ingreso y qué debemos de anotar como ingreso en el apartado de la declaración anual? Vamos a remitirnos al 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual nos indica en qué momento se debe de efectuar la acumulación. Es en el momento, fracción 1, cuando se presten, en la enajenación de los bienes o se presten los servicios. Entonces, en el inciso A tenemos cuándo se va a enajenar, primeramente cuando se expide el comprobante fiscal, ¿no, Luis? ¿No, Ana? Sí. Aquí tenemos que hacer un amarre extra contabilidad, extra fiscal, porque debemos recordar, seguramente aquellas personas que ya empezaron a meterse a la declaración anual, ya se dieron cuenta que los ingresos vienen precargados con la información que nosotros alimentamos en los pagos provisionales, de tal suerte que si queremos hacer algún cambio, no va a ser posible realizarlo. Entonces, la primera consideración... Perdón, Alex, que te interrumpa, a menos que previamente se presenten declaraciones complementarias, corrigiendo los datos que ya habíamos presentado para que nos amarre con la declaración anual, de como queremos que lo haga, ¿no? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. O sea, pero antes la declaración anual nos permitía manipular el dato en forma manual. Sí, así es. Y posteriormente nos regresábamos a los provisionales a meter las complementarias que tú mencionas. Ahora no, como bien lo has dicho, necesitamos modificar primero el provisional para que el resultado final en la declaración anual sea el que nosotros tenemos detectado como el correcto, ¿no es así? Y yo iría un poquito
poquito más atrás, Alex, porque recordemos que también nuestras declaraciones provisionales están precargadas con nuestro CFDI emitido durante el mes. Sí. Y recordemos que también por regla de resolución miscelánea, la 3.1314, si no mal recuerdo, nos habla que para este año específicamente se va a tomar en cuenta los complementos de pago también. Entonces, no nada más, bueno, la primera recomendación, no nos esperemos hasta el 30 de marzo, 31 de marzo a querer presentar nuestra declaración, porque el sistema es un poco más laborioso, mucho más laborioso. Yo me atrevo a decir, lo que ustedes estaban contemplado en realizar una declaración anual, ahora triplíquenlo en tiempo. Otra, cuando nosotros, como bien comenta la maestra Ana y el maestro Alejandro, nos metemos al aplicativo, trae ya precargado, y supongamos que cuando nosotros vemos, caray, me da a pagar, o no pagué esto, o me faltó el otro, no, ¿sabes qué? No me cuadra esta situación. Nos tenemos que regresar al mes en donde tendríamos que presentar la complementaria. Presentamos la complementaria. Ustedes saben, amigos de Educarte, que no se actualiza de manera inmediata. 2, 3, 4 días. Entonces tenemos que tomar en cuenta también ese tiempo para que se actualice el sistema y nos refleje la nueva declaración que en teoría hicimos mal. Y aunado a esto, los CFDIs por los que estaba mal nuestra declaración, pues tendríamos que modificarlos para que nos cuadre exactamente con lo que nosotros necesitamos. Entonces, no nada más es el tema de presentar la declaración, sino amarrar desde el mes que corresponde para que podamos al final encuadrar todo. Y si todavía, perdón, adelante, gracias. adelante. Y si todavía nos vamos un poco más atrás, Luis, Alex, nos encontramos de que si no presentamos o no emitimos correctamente los CFDI de complemento de pagos o las facturas globales, tenemos otro problema más, porque tendríamos que regresarnos a emitir las facturas correctamente para que salgan los complementos de pago y sean reconocidos esos ingresos que probablemente el SAT ya nos tiene reconocidos, o que a lo mejor tuvimos que haber cancelado cancelado algún CFDI y no lo hicimos correctamente y nos lo sigue arrastrando, y entonces son ingresos que realmente no obtuvimos, pero que ya están reconocidos por el SAT. Sí, coincido con ustedes. Por regla general, los CFDIs debieran hacer match con los ingresos, pero no necesariamente, y quiero referirme al inciso B del artículo 17 que estamos leyendo. Dice, el momento de acumulación será cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Aquí ya estamos dejando de lado la emisión del CFDI. Sí. Luego entonces ahí ya vamos a tener una diferencia. Lo importante de estos, personas que nos acompañan, es que nosotros identifiquemos que esas diferencias realmente están de acuerdo a lo que establece la ley. Todo se tiene que amarrar a CFDI de conformidad con lo que establece el SAT, sí, pero recordemos que hay ingresos que no se emiten un CFDI, como por ejemplo una utilidad cambiaria, no vas a tener un CFDI, un ajuste anual por inflación acumulable, tampoco vas a tener un CFDI, una baja de activo fijo donde vas a acumular solamente la ganancia, tampoco va a amarrar contra el CFDI. Lo que queremos decir con esto es que si bien la autoridad dice, no, nosotros nos regimos con el CFDI, Dios Padre, y todo se amarra a eso, debemos de ser claros, porque incluso a veces la autoridad no lo entiende de esta manera, de que no necesariamente van a cuadrar los ingresos contra el CFDI, porque al momento de que emitimos el CFDI, el ingreso ya es acumulado, porque se acumula en crédito para efectos de personas morales del título 2. Pero recordemos también que si no se emite el CFDI y ya trasladamos la mercancía con nuestro cliente, entonces también es un momento de acumulación. Entonces, ese punto lo consideramos importante, y quiero hacer un ejemplo rápido. A todos aquellos contadores, cuando nosotros vendemos a crédito, pues cargamos a clientes con abono a ventas. Vamos a dejar de lado ahorita el IVA. En ese momento ya es un ingreso. ¿Qué es lo que sucede cuando al siguiente mes nuestro cliente nos hace el pago? Nosotros cargamos a bancos y abonamos a clientes. ¿Y qué crees que te dice la autoridad? Ese depósito que tienes en el banco también es un ingreso, entonces ya no lo está duplicando. Ese es el punto que debemos de identificar. A ver, nosotros al momento de emitir el CFDI estamos acumulando el ingreso en crédito para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. Y al momento de que nos pagan es simplemente una extinción de la obligación de nuestro cliente para con nosotros. Entonces es importante verlo, porque me ha tocado ver, chicos, no sé en su caso, a veces los casos de la vida real es lo que más pudiera ser medio bizarro, ¿no? Cuando la autoridad te observa y dices, tú me tienes ingresos por tu CFDI, chaparrito, pero aquí tienes depósitos que no me has facturado. No, espérame. O sea,
revísalo bien, porque entonces me estarías duplicando el ingreso, pero a veces la autoridad lo desconoce. ¿Y que ya nos iban a necesitar contadores, no, muchachos? Precisamente eso es lo que comentaba la autoridad, Anita, pero ese es lo que comenta el maestro Alejandro, es precisamente la importancia que sufren o que emana para el CFDI, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas que no van a llevar CFDI porque su simple naturaleza no lo necesita, pero en el caso específico de una venta a crédito es necesario el correcto manejo del CFDI de anticipo y el CFDI de complemento de pago. En la emisión, sí. Recordemos, muchas empresas lo que hacen es que no emiten el complemento de pago hasta el mes posterior. Por regla de resolución miscelánea tenemos una oportunidad de 5 días hábiles, ojo, hábiles, 5 días hábiles para emitir nuestro complemento de pago. Pero esto no quiere decir que hagamos el del primero del mes anterior hasta el 5. Yo como recomendación normalmente que les digo, háganlo del primero al 30 y el último del 30 o 31 del mes que sean los únicos complementos que nos hagan falta para emitir los próximos 5 días. ¿Por qué? Nosotros sabemos que las revisiones electrónicas, famosas revisiones profundas que está haciendo el SAT, la autoridad como tal, ¿qué están haciendo? Están amarrando precisamente la emisión correcta de los CFDIs. Entonces, obviamente, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Que nos lleguen esas diferencias, Alex, Ana. Sí. No es necesario, si nosotros estamos haciendo el trabajo bien, a tiempo, en forma, enterando las declaraciones, pues una parte administrativa, ¿no? Lo comentaba alguna vez con un contador ya también con algunos años de experiencia y me decía, es que sabes que ahora la parte fiscal ya no nada más es la presentación del impuesto, sino la correcta aplicación administrativa que conlleva todo esto. Y tiene toda la razón, ¿no? Ya no nada más es la presentación y enterarte de la parte fiscal de cómo es, sino la parte administrativa surte un gran efecto y obviamente es donde vamos a partir, donde parte la autoridad para cobrarnos el impuesto. Y no conforme con eso, la autoridad todavía quiere meter un poco más las narices en nuestros registros contables, porque ya ahora presentan sus estados financieros, los que hay a veces ni siquiera se tomaban en cuenta los otros estados financieros. Por ejemplo, el estado de flujo de efectivo con el que muchos han tenido problemas, dijéramos, bueno, es que no es tan común porque a las empresas van a día y el estado de flujo de efectivo no presenta esa información como la necesitan las empresas cuando no se tiene esa información al día. Entonces, ahora esa nos obliga ¿a qué? A tenerlo al día y insisto, va a meter todavía más la nariz en nuestros registros contables. Que ahí, Anita, ahondando lo que tú comentas, creo que es importante también que no perdamos de vista la importancia que tienen los estados, porque normalmente, ¿qué estamos haciendo ahorita como contadores? Hay que entregarlo, hay que hacerlo. No, espérate, no es que lo tengas que hacer ahorita, sino que se supone y en teoría lo tendríamos que estar llevando porque recordemos que los 4 estados básicos que nosotros tenemos que manejar, se tienen que emitir sí o sí y recordemos que la finalidad de ellos es la toma de decisiones. Entonces, si no lo estamos llevando, no los estamos haciendo o simplemente lo estamos llenando para entregarlo en la declaración, pues obviamente no estamos realizando nuestra contabilidad al 100% como lo marca las leyes, ¿no? Es apasionante el tema, a nosotros que nos gusta, nos dan monte y luego lo agarramos, ¿no? Pero a ver, vámonos como queriendo llevar un orden. Primero hablamos de los ingresos. Un punto fino entonces es tratar de amarrar los CFDIs e identificar si es que estos no van a amarrar, teniendo en conocimiento cuál es el motivo real por el que no van a amarrar los CFDIs contra los ingresos que estamos declarando. Punto 2. Sé que el tema es muy amplio, pero vamos a tocar ciertos puntos. Hablamos de ingresos, vamos a tratar de hablar de las deducciones y en el siguiente bloque hablamos de los estados financieros y qué es lo que conlleva, como bien dijo Luis, la obligación. Es también fiscal, aquellos que pensaban que no era obligatorio presentar los 4 estados financieros básicos, nos vamos a encontrar con que el reglamento del Código Fiscal de la Federación los tiene contemplados. Pero a ver, en cuanto a ingresos podemos hablar de estos puntos. ¿Qué podemos recomendarle a las personas que nos escuchan en cuanto a las deducciones? Costo de ventas, deducción de inversiones. Por ejemplo, yo podría comentar, evidentemente, personas morales del título 2 van a deducir vía costo de ventas. Las personas morales reciclo van a deducir compras, lo cual nos lleva a una diferencia entre un contribuyente y otro contribuyente. Flujo de efectivo, ¿no? Flujo de efectivo, efectivamente. Recordemos que las personas morales que están tributando bajo el régimen de reciclo no se encuentran obligados a enviar la contabilidad.
pero eso no es sinónimo de que no lleven contabilidad, entonces se van a enfrentar a algún problema. Esa sería una diferencia importante. Y antes de que avancemos eso, Alex, fíjense, yo acabo de leer, bueno, ya hace algunos meses, no sé si ustedes sabían, si nosotros como Recico no hemos presentado nuestras declaraciones. Recordemos que el Recico 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos especifica en la J, me parece, si no mal recuerdo, nos especifica los motivos para salir del régimen y pasarnos a actividad empresarial y servicios profesionales, pero... Personas físicas. Personas físicas. Ajá. Pero dice que si no presentamos, hubo una facilidad que dio la autoridad a estas personas que si no presentamos declaraciones mensuales, o sea, pagos provisionales, no es motivo para que salgamos del régimen, sino que podemos presentar la anual, siempre y cuando se presenten, se realicen todos los documentos, o sea, todos los FDIs relativos a la operación y que se presente la anual. Entonces, algo que digo, al menos yo sé que no varios manejan, pero fue una facilidad que también no podemos dejar de lado, ¿no? Una aportación a lo que comentas, Alejandro. Muy interesante. Vamos a hablar, ¿tienen algo que comentar respecto a deducción de inversiones, costo de ventas, otros gastos? A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar, el Código Fiscal de la Federación establece que el CFDI debe tener fecha del ejercicio en el cual se pretende deducir, pero pensemos en las cuotas de aportaciones de seguridad social, lo que se paga al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se paga las cuotas de diciembre, pero el CFDI lo obtenemos hasta enero, que correspondería a un ejercicio posterior. Evidentemente ya no haría match con la fecha del CFDI, pero es deducible para efecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no me ha tocado que la autoridad observe ese tipo de deducción en cuanto a pagos de seguridad social. Es importante mencionarlo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, también por ejemplo el subsidio, Alejandro. Cuando nosotros tenemos un subsidio que podemos estar aplicando, nos mandan como observación que, oye, estás aplicando otro subsidio que no, pero tengo uno a favor. Entonces creo que son diferencias que la autoridad todavía... Recordemos, amigos, que todo esto es robotizado. Ya no lo hace una persona, sino un robot es quien realmente saca las diferencias. Entonces, en el momento que sacan las diferencias, pues obviamente son cosas que ellos, por técnica, por el ejercicio, por la práctica, pues obviamente todavía no lo pueden cuadrar, ¿no? Entonces, esos son puntos finos que normalmente sí o sí nos van a salir diferencias en la declaración anual. Y con respecto a las deducciones, a las deducciones autorizadas, hay un punto también que es importante que se tenga cuidado con ello, son las deducciones de las inversiones. La deducción de las inversiones, porque al momento de hacer el cálculo de la deducción de inversiones, recordemos que también se debe de hacer la actualización, y si no se hace correctamente la determinación de los factores de actualización para poder aplicar esa deducción, también vamos a tener diferencias con respecto a las revisiones que hace la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la fecha de adquisición de los activos fijos, el momento en el que se van a hacer las deducciones y sobre todo los porcentajes de deducción que se van a aplicar. Creo que en esa parte también debemos de tener mucho cuidado para no tener diferencias con las revisiones que pudiera estar haciendo la autoridad. Otro punto que considero importante también es el artículo 25, el 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo que nos indica cuáles son las deducciones a las que tienen derecho las personas morales de este título, evidentemente. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos un salario a personal subordinado, no solamente está sujeto a que esté asegurado en el Seguro Social, la deducción también está sujeto a que esa retención que le hagamos por concepto de impuesto sobre la renta y por concepto de retenciones también de seguridad social, deben de ser enteradas. Si estas no son enteradas, pues ¿qué creen? Aunque tengamos el CFDI de nómina, no va a ser deducible. Entonces, son unos conceptos que necesitamos importantes, que consideramos importantes puntualizar a efecto de que podamos llevar a cabo nuestra declaración anual. Vámonos a un breve corte y regresamos para seguir platicando al respecto, por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo.
Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica. IMEFI te invita a que participes en su curso Comprobantes de egreso, esquemas de cancelación, recepción de pagos, anticipos y casos específicos de emisión de CFDI 4.0. En este curso conocerás la correcta aplicación de los anticipos, la recepción de pagos, la emisión de los CFDIs y el nuevo esquema de cancelación. Inscríbete ya y no te pierdas esta gran oportunidad. No te quedes fuera, capacítate con los mejores. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que a partir del 1 de abril es obligatorio facturar con la versión de CFDI 4.0, así que prepárate para realizar la emisión, recepción y saber todas las transacciones que se pueden hacer. Si aún no comprendes muy bien el procedimiento, este curso es ideal para ti. Emisión, recepción y validación de los requisitos de los CFDI 4.0. En este curso conocerás e identificarás los puntos clave en la emisión, recepción y validación de los CFDI. Conocerás temas como el CFDI como medio de requisito de las deducciones, plazos y requisitos. Los cambios de la versión CFDI 4.0, complementos a disposición de los contribuyentes y su uso, servicios que ofrece el SAT en relación a los CFDI. Inscríbete ya y capacítate con los mejores, solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el tema que nos atañe el día de hoy. Chicos, ¿qué otra cosa podríamos comentar en cuanto a las deducciones? Bueno, podría ser la parte de las personas morales que se encuentran, que son residentes en el extranjero, y que podría ser que hablamos de, por ejemplo, del artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que las deducciones de las personas morales residentes en el extranjero tienen obligaciones impositivas en su país y que tienen uno o varios establecimientos permanentes en México, también tienen que hacer declaración anual en México. O sea, no solamente la declaración anual aplica para personas residentes en el país, sino los residentes en el extranjero también tienen que tener ese cuidado. Y pueden hacer las mismas deducciones que hacen las personas morales que declaran en México. O sea, las deducciones de las que estamos hablando también aplican para las personas residentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la ley. Y que tengan establecimiento permanente en México, ¿no? Así es, sí, Eso sí, lo sí. vimos en algún tema anterior, precisamente los factores de vinculación a nivel mundial de renta, que era residencia, establecimiento permanente y fuente de riqueza, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Sí, también Alex, recordemos que también en el 25 nos habla de descuentos, bonificaciones y devoluciones, que también son una parte de las deducciones que tenemos autorizadas para la declaración anual, pero obviamente debe de estar 100% comprobable. ¿Qué quiere decir? Con CFDI emitido. Entonces ahí nuevamente platicamos de la importancia de los CFDI, que se emitan en tiempo y forma, que cuadren, porque muchas veces nosotros cuando estamos haciendo la contabilidad tenemos una factura de 100,000 pesos, por ejemplo. Realmente se pagan 90,000. Oye, ¿y estos otros 10,000? Fue una devolución. Bueno, pues necesito una nota de crédito que me especifique que se hizo una devolución, cualquier tema, ¿no? Pero al final debe de estar registrado con una documentación para que pueda ser deducible nuestra declaración anual. Asimismo, lo que ya platicaba el maestro Alejandro, el costo de ventas, recordemos que para las personas morales específicamente nos habla que tiene que ser de acuerdo a lo que vendamos, ¿no? Entonces, esa es otra de las relativas importancias que podemos ver en las deducciones. Y digo, sobre todo estos cambios que platicábamos, Alejandro, Ana, de los estados financieros, la primera pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer, no? Primero es, ¿qué tengo que hacer? Pero la segunda, y yo me atrevo a hacérselas a ustedes, y digo, no nada más a Alejandro, a Ana, sino que ustedes también que nos están viendo hagan la reflexión. ¿Para qué
la autoridad me está pidiendo ahora tanta información o por qué es esta forma de hacerlo, ¿no? Entonces, creo, y estarán de acuerdo conmigo, escucho también sus opiniones, Anita, Alejandro, la autoridad lo que quiere es una fiscalización más fuerte, donde nosotros mismos les vamos a dar la pauta de por dónde nos pueden. Es literalmente, yo lo veo como subirnos al cuadrilátero, ¿no? Nos vamos a echar un round con el SAT, con lo que nosotros mismos dimos en las declaraciones, la información que en los nosotros pagos proporcionamos. provisionales, o sea, nosotros mismos nos estamos haciendo, lo he dicho, nos hacemos el harakiri, porque nosotros mismos le damos la información. Entonces, obviamente, si nosotros le estamos dando una información errónea, la autoridad asume y presume que nosotros le debemos un impuesto, ¿no? Sí, y recordemos también que la intención en este ejercicio de la autoridad no es tanto ver que no estemos declarando, sino que declaremos y caigamos en inconsistencias o que lo hagamos de manera incorrecta. La forma en que ellos van a estar presionándonos es, ok, declaraste esto, pero ¿qué crees? Son inconsistencias que me hacen presumir que realmente hiciste una operación diferente. Entonces, cuando eso ocurre, lo que pretenden hacer es empezar a hacer revisiones profundas a mayor cantidad de personas y entonces efectivamente no va a haber incremento en impuestos, no va a haber cambios en las leyes, pero cuando empezamos a ver que no se está cumpliendo correctamente, entonces va a haber multas, sanciones por no haber declarado correctamente o porque hayan inconsistencias en la información que generamos. Como bien mencionan ustedes hace un momento, maestros, si no, como estamos dando la información previamente al SAT, de ahí lo están tomando y entonces de ahí mismo nos van a agarrar para saber si nos van a hacer una revisión profunda o nos van a imponer alguna sanción. Es evidente el cambio que estamos viviendo. La autoridad hace uso de todos los medios, los electrónicos son sobre todo los que más le están funcionando, porque lo que pretende el SAT, como bien ya lo mencionaron, es profundizar la fiscalización. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente con medios que tienen a su alcance, con los famosos robots que hace ya las conciliaciones a efecto de ver qué tan normal. Para el SAT, todo negocio tiene que generar una utilidad. Si ve que una empresa tiene pérdidas fiscales, aunque están establecidas en la ley, que es nuestro derecho amortizarlas, para el SAT es algo que no le checa del todo. Y ahorita, como bien lo menciona Luis, es un parteaguas porque nos está pidiendo información que muchos podríamos decir, oye, ¿para qué quiere este tipo de información el SAT? Un estado de flujos de efectivo es un estado que muestra si el empresario es bueno para hacer dinero, qué tan rentable es su negocio. Eso es lo que lo muestra. Como bien ya lo mencionaron mis compañeros, la contabilidad es financiera, no es fiscal. La contabilidad fiscal es una pequeña parte que nos sirve para determinar y cuantificar las contribuciones las cuales está obligado a pagar el contribuyente. Pero la contabilidad financiera es pues la que nosotros debemos de calcular en base a las normas de información financiera, porque no es ni el Código Fiscal ni la Ley del Impuesto sobre la Renta la que nos indica cómo debemos de llevar a cabo la contabilidad. Si bien el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 33, fracción sexta, nos dice y nos habla de los estados financieros, no nos dice cómo debemos ni de interpretarlos, ni qué debemos de considerar en cada concepto. Son las normas de información financiera, los postulados básicos, los que nos dicen cómo debemos de presentar la información. Pero voy a hacer la de abogado del diablo. Y voy a pensar, a ver, el SAT me está pidiendo un estado de flujos de efectivo. ¿Cuál sería el interés, el alcance de la autoridad para identificar cómo estamos nosotros manejando nuestras cifras en estado de flujo de efectivo? Y lo pongo así, digo, a ver, chaparrito, yo soy el SAT. Tu utilidad disminuyó, pero tus clientes incrementaron. Quiere decir que estás cobrando mal. Yo te voy a enseñar a hacer negocios, porque no estás haciéndolo como debieras, ¿no? O sea, evidentemente la autoridad lo que quiere es fiscalizarnos.
debemos de ser inteligentes, debemos de prepararnos para la información que nosotros vamos a presentar en los estados financieros, y vamos a tener un próximo programa en el cual hablaremos exclusivamente de los estados financieros, y estaremos dejando un poquito de lado el aspecto fiscal, porque en esta declaración que tenemos que presentar de las personas morales, tenemos que presentar más información financiera que a su vez está cuadrada con la información fiscal mediante la conciliación bancaria, la conciliación fiscal contable, ¿no? ¿Cómo lo consideran ustedes? Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Por eso les decía, primero es cómo lo tengo que hacer, ¿no? Y la segunda, ¿para qué? Y la otra pregunta, pues obviamente nosotros también nos la podemos contestar, como ya dijo el maestro Alejandro, como ya comentó Ana, como ya comenté yo, es la forma de fiscalización que la autoridad tiene dentro de sus facultades para ejercer presión para que nosotros tengamos que pagar como tal los impuestos o las contribuciones que nos corresponden. Y dentro de ese sentido, pues podemos platicar también, es evidente, ¿no? El flujo de efectivo. ¿Cuánto cobras y en qué te lo gastas? ¿Sale? Yo quiero ser el chismoso como SAT, exactamente cuánto te está entrando. Como bien dice el maestro Alejandro, ¿qué tan rentable eres? Y la otra, a ver en qué te lo gastas y cuadra con los ingresos que me estás diciendo. Y no olvidemos también que existe también la información bancaria. Recordemos que el secreto bancario, también ya lo hemos comentado en otros programas, ya no existe. Entonces ese es un segundo plano que también tiene la autoridad para poder ejercer presión sobre nosotros, ¿no? Y imaginemos que nosotros tenemos en el estado de situación financiera una cartera de clientes de $1,000,000, ¿no? En 2021. Y para 2022, cuando presento mi declaración anual, mágicamente tengo 200,000 en clientes. Órale, pues entonces fuiste súper cobrador en este año. A ver, demuéstrame que realmente esos 800,000 pesos los cobraste. ¿Dónde están cobrados? ¿Cómo le hiciste? En teoría deberían de estar en ingresos, ¿no? Exactamente, vendiste tu cartera, ajá. ¿Dónde lo dejaste? ¿Me pagaste impuestos realmente por ese cobro? Esa es la finalidad. La autoridad con cada rubro que nosotros le demos, y recordemos que esto... Hay algunos que no tienen la obligación, aquellos que se auditan, Alejandro, ¿sale? Sí. ¿Por qué? Porque ellos presentan de todas maneras esta información dentro de sus declaraciones. Entonces, ¿qué pasó? La autoridad se dio cuenta precisamente que podían amarrar y hacer un match con toda la información que presentaban los auditables, y dijeron, pues hay que aplicarles de alguna manera la misma a las personas morales. Entonces, esa fue la sorpresa para la declaración. Sí, bueno, yo quisiera puntualizar, si bien la persona moral que se dictamine o que opte por dictaminarse o que incluso esté obligada a presentar su ICIF, su información fiscal, entonces no se encuentran obligados a en la declaración anual presentar los estados financieros, pero no porque no por buena onda, ¿no? Ajá, sino porque ya los presentaron en el dictamen y porque ya los presentaron en la información que ya enviaron. Entonces eso hay que ser claros, porque uno dice, ay, qué buena onda. A lo mejor el dictaminador pues es el que elabora los 4 estados financieros básicos, no a lo mejor es él quien los elaboró. Pero el contador de la empresa dice, bueno, yo ahorita ya no los tengo que elaborar. Y se queda con la idea, no los tengo que elaborar. No, pero no los elaboraste porque ya se enviaron, chaparrito. No porque no se tengan que presentar. Es como el envío de la contabilidad, ¿no, Luis? Uh-huh. Entonces, sí es importante meternos en la plataforma, identificarlo, porque ahorita que me viene a la mente. A ver, en el balance general, nosotros tenemos IVA pendiente de acreditar, IVA pendiente de trasladar, en el activo y en el pasivo. Si tenemos IVA pendiente de acreditar, porque no hemos hecho el pago correspondiente, lo presentamos en el activo. Pero en el balance general no hay un rubro, no hay un nodo, no hay un campo donde nosotros debamos de presentar esa contribución en particular. Entonces, solamente porque me viene uno a la mente, debemos de identificar, porque los estados financieros que debemos de requisitar en la plataforma de la actual declaración del 2022 no es el mismo a la del 2021. Los campos ya cambian, ¿y qué creen? El SAT dice, ahora me vas a presentar estados financieros en base a las normas de información financiera. Uh-huh. De tal forma que cuando vemos, por ejemplo, la estructura de lo que nosotros conocemos como estado de resultados, que ahora la NIF nos norma estado de resultado integral.
Entonces encontramos, caray, o sea, como que ya tiene una diferencia abismal, ¿no? Nosotros hacemos nuestro estado de resultados que nos enseñaron en la escuela: ingresos menos devoluciones, utilidad neta menos costo de ventas, inventario inicial más compras menos inventario final, ya tenemos utilidad bruta, y luego tenemos los gastos de operación, administración, venta, etcétera, etcétera, y luego tenemos el costo integral de financiamiento, y después tenemos PTU e ISR, ¿no? Eso lo tenemos de memoria. Bueno, ¿qué creen? Esa estructura ya no viene en la nueva plataforma. Ahora es de acuerdo al B6, ¿no, Alejandro? Exactamente. Ahora nos dicen, a ver, ¿dónde carajos va a poner la PTU? Ya no hay un campo como tal que me diga PTU. Y recordemos que en las declaraciones anteriores venía juntito con el resultado, con el impuesto sobre la renta del ejercicio, ¿no? Entonces, en base a las NIFs, ahora por poner un ejemplo, la PTU la tenemos que registrar en cada concepto según lo haya, ¿no? O sea, si tenemos personal en gastos de producción, habrá una cuenta de PTU. Si tenemos personal de ventas, de administración, etcétera, ¿no? Que eso solo nos damos cuenta hasta que realmente nos metemos al cuadrilátero, ¿no? O sea, realmente cuando ya presentas la declaración es cuando te das cuenta de estos rubros, porque antes ni siquiera sabes que existen. Entonces, la invitación primero es que métanse por favor a la plataforma. Yo sé que está odiosa la plataforma, ahorita todavía está bien, ¿no? Para las personas morales todavía está bien, pero sí métanse por favor, y sobre todo también tienen que checar la parte de la nómina. Recordemos que la autoridad tiene una parte en donde tenemos el visor de la nómina, y recordemos que está general y está en particular. Entonces también necesitamos hacer el correcto entero, y todavía tenemos hasta el 28 de febrero, teníamos hasta el 28 de febrero para poder realizar los cambios a nuestro CFDI de nómina, ¿no? Sí, es importante, pues, como bien nos aconseja el maestro Luis, tomar en cuenta que debemos ya de avanzar. Yo entiendo, porque eso lo he comentado con muchos contadores en la firma en la cual desempeño mis labores. Cuando hablamos con los empresarios, cuando hablamos con los contadores, pues nos encontramos con que pues los contadores y los empresarios están involucrados en hacer crecer su compañía, ¿no? A veces esta cuestión de actualización, como que dicen, pues ya cuando tenga que presentar la declaración ya veo cómo le hago, ¿no? Pero es cuando te das cuenta de que pudiste haber hecho algo, a lo mejor para bajar un coeficiente de utilidad, a lo mejor para implementar un plan de estrategia, tal vez para el siguiente año, para que digas, oye, ¿cómo va a quedar mi coeficiente? ¿Cuánto tengo en inversiones? ¿Cuánto tengo en inventarios? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, a veces, perdón que te interrumpa, Alex, fíjate que adelante. ahí, no sé, Anita, ahorita me darás tú también tus comentarios, pero más bien creo que es relativo a lo que el empresario quiera precisamente con su empresa. Sí. Porque a mí me ha tocado que le digo, oye, tengo esta empresa, pero ahí está, no la ocupo, es nada más un negocio que salió de momento y se dio y ya. Entonces, creo que desde ahí te puedes dar cuenta. Si tú le dices, oye, ¿dónde va esta empresa en 5, en 10 años? No, pues fíjate que yo quiero expandirla, yo quiero hacer trabajadores. Entonces dices, bueno, pues sí quiere realizar todo en tiempo y forma. Cuando te encuentras un cliente, a todos nos ha tocado que te encuentras un cliente el cual, no quiero pagar impuestos. El deber ser es pagar impuestos, y no porque lo diga yo, ¿no? Ya lo hemos platicado también en otros programas, creo que siempre lo estamos comentando. 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí emanan las demás leyes, ley del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, del impuesto al valor agregado y las demás, ¿no? Recordemos que es de manera general, después se va achicando cada una reglamentación que conforme vamos llegando a nuestro punto exacto. Entonces, si estas personas no quieren hacer su declaración normal, presentar sus impuestos como debe de ser, pues también es complicado que al final quieran bajar un coeficiente, que se estén preocupando por las deducciones, que se estén preocupando hasta por su personal, ¿no? Muchas veces no los dan ni de alta. Como bien dices, es el deber serlo. Sí. O sea, todo aquel empresario que realmente se preocupe por hacer crecer su negocio, considero que es una parte importante, una labor importante de parte de nosotros los contadores, hacerle ver esa importancia a los empresarios, ¿no? Como bien lo has dicho, no todo, o sea, una cosa es el deber ser y otra es lo que sucede, ¿no? Sí. El empresario dice, yo no quiero pagar impuestos, pero desconoce que las implicaciones, todas las implicaciones, sí. Penales incluso, por efectuar, por ejemplo, por comprar facturas, ¿no?
O sea, todos sabemos de la lista negra del 69B. Y cuando digo todos, pues me refiero a las personas que estamos inmersas en esta situación. Pero hay personas que lo siguen haciendo, Luis. Sí. O sea, hay empresarios que te digan, oye, contador, fuera del aire comentábamos de un empresario que tiene todos sus trabajadores por fuera, ¿no? Sí. Todavía hay quien Se atreve. desconoce que la subcontratación ya está muy acotada. O sea, no es como antes de que, oye, contrátame los personales y esta empresa es la que no genera, ¿no? Entonces, todavía ahorita hay desconocimiento y es nuestro trabajo, al menos eso es lo que yo pienso en lo personal, que me ha tocado decir, oye, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues es que yo quiero seguir trabajando. Bueno, pues que Dios te bendiga, ¿no? Porque estás en la cuerda floja, estás exponiéndote a mucho riesgo. Expones tu capital, expones tu negociación, expones tu dinero y expones tu libertad. Y fíjate que no nada más es eso, Alex. También recordemos que lo platicamos también en prescripción y cancelación de sellos. Sí. Si tú estás en el listado del 69, hacemos una factura, Anita y yo, y Anita está en la lista negra, pues resulta que el movimiento que yo hice con Ana, a pesar de que sí se hizo, le pagué a Inmaterialidad, realizamos hasta un contrato, si ustedes quieren, con fecha cierta, pues resulta que por el hecho de que ella esté en el 69 ya no es deducible para mí esa factura. Entonces, no nada más es la afectación directa, sino también ya la afectación a los terceros que vamos a hacer. Muchas veces sí es desconocimiento, pero muchas veces también siento que es apatía por parte de los contribuyentes, ¿no, Ana? Sí, yo me atrevería a decir que no es tanto desconocimiento, sino que la gente de alguna u otra forma se entera de cuál es el movimiento que se debe de realizar. A lo mejor no exactamente cómo, sino cuál, pero no les interesa, o si prefieren seguir así pensando en que, bueno, si no doy de alta a mis trabajadores en el Seguro Social, pues me evito pagar las cuotas obrero-patronales. Si no emito los CFDI correctamente, igual tengo que, a lo mejor voy recibiendo todos mis ingresos en efectivo y no los declaro, no tengo que emitir un CFDI y entonces no tengo que presentar mi declaración. Lo que sí es cierto es que el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo 6, nos dice que si somos contribuyentes, que estamos obligados o que tenemos que presentar declaraciones periódicas, debemos de presentarlas, tengan información o no, vayan a hacer con pago o sin pago o con saldo a favor, vayan a tener operaciones o no, o vayan a llevar a cabo información que se haya llevado durante un cierto periodo, no importa si tuvimos información que se generó, debemos de presentar la declaración sí o sí y es parte de la obligación. En el caso de que no presentemos la obligación, bueno, tendremos que atenernos a las consecuencias de recibir las sanciones por no haber cumplido con esas obligaciones. Y deja de eso de que de las sanciones empiezan a presumirnos ingresos o actividades que no teníamos nada que ver y entonces vienen más problemas que efectivamente nos pueden meter en un problema en el que tengamos que incluso pagar con cárcel. Pues miren qué rápido se pasa el tiempo, realmente cuando nos ponemos a platicar el tiempo se pasa muy rápido. Quisiéramos darles toda la información que traemos, pero a veces siempre no se nos es posible por el tiempo. Recomendaciones finales de mi parte, por ejemplo, hay que hacer una conciliación entre la emisión de los CFDI de ingresos y los CFDI de egreso, así como todas las deducciones a las cuales tenemos derecho. Evidentemente, como ya se mencionó un poquito de el costo de ventas, la deducción de inversiones, la deducción de las nóminas, la deducción de la previsión social, incluso la deducción de los créditos incobrables, cuando estos se dan, cuando se comprueba la imposibilidad práctica de cobro o se dé la caducidad. Es importante tener esto en mente porque del año 2021 al 2022 hubo un cambio importante en la cual será deducible las pérdidas incobrables cuando se obtenga la emisión de resolución de un juez, la resolución de un juez, efectivamente. Muchas gracias, Luis. Entonces, contadores, sus comentarios finales, por favor. Bueno, recordemos que el artículo 9, párrafo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que debemos de presentar nuestra declaración del ejercicio, si sale con pago sobre todo, en los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio. Entonces, está cerca la fecha límite para la presentación de la declaración. No dejemos que se nos pase. ¿Dónde te encontramos, Anita? Me encuentran en @cpacontadores.com.mx. Gracias, Alex. Sí, y comentando también, aunando un poco lo que dice la maestra Ana, el artículo 9 también nos dice los 3 meses que se cierre el ejercicio.
¿Qué tal si yo hago una fusión? ¿Qué tal si yo hago una escisión? ¿Qué tal si yo cierro antes mis operaciones? 3 meses. No específicamente tiene que ser enero, febrero, marzo. Muy diferente a las personas físicas, que sí nos dice en el mes de abril, ¿sale? De acuerdo al 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces digo eso nada más para diferenciar. Y mi recomendación a Alejandro es... preparen sus papeles de trabajo, no lo dejen hasta el último día. Recuerden que también lo veremos en el próximo programa, por cierto, no se lo pierdan. Veremos que si tú estás llenando tu celda y resulta que se te va la luz, te quedas sin internet por un momento, se te olvida la cantidad, te tardas más de 15 minutos en estar resolviendo precisamente ese nodo, ¿qué creen? Se desaparece toda tu información, tienes que volver a entrar y no se queda precargada la información que no tienen ellos y que están solicitando la autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Tendrías que empezar desde el principio a realizar el llenado y pues obviamente eso conlleva tiempo. Y tomemos en cuenta, como les comenté, métanse a la plataforma, empiecen a revisar qué nodos necesitan prellenar, qué información no tienen de acuerdo a lo que nos solicitan, y con eso obviamente podrán avanzar mucho más rápido. A mí me encuentran, yo soy Luis Alberto Morales Sosa, me encuentran en contacto@fiscal.net.com.mx. Pues bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Ana. Es importante todas las recomendaciones que se han vertido. Mi consejo, como bien ya lo mencionaron mis compañeros, métanse a este apasionante mundo. Si es que ya tienen la obligación de presentar la declaración anual, ya deben de tener papeles elaborados, como bien se mencionó. Ahorita seguramente todavía estamos atorados con la declaración de prima de riesgo de trabajo para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, lo que se nos viene adelante es algo pues así medio apasionante, por decirlo en los mejores términos. Así que tengan una buena aventura en el llenado de su declaración anual de las personas morales, y nos estamos viendo en el siguiente programa. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.